Bienvenidos al segundo vídeo de esta serie de cómo utilizar TDD en nuestros proyectos Symfony. En el vídeo anterior vimos cómo configurar toda nuestra aplicación y hemos hecho nuestro primer caso de uso, que era el Health Check Controller. Es simplemente un endpoint que se suele poner en todas las APIs para comprobar de una forma rápida si están o no disponibles. Lo que vamos a ver en este vídeo va a ser cómo crear un caso de uso de registro utilizando esta técnica. Para los que nos seguís en el canal, ya hemos hecho varios vídeos explicando cómo crear un endpoint para registrar usuarios y he decidido hacer esto porque a nivel personal una de las cosas que más me ayuda en mi día a día es probar las cosas de varias formas, volver a hacerlas, es decir, si en una aplicación tienes que crear una lógica para registrar usuarios, la haces, está funcionando, está en producción, pero imagínate que tienes que hacer otro proyecto y tienes que hacer la misma lógica. Pues lo que me gusta en estos casos es probar otras alternativas. De esa forma creo que sirve como práctica para aprender nuevas técnicas para solucionar distintos tipos de problemas. Otra cosa que os quiero comentar para este vídeo es que no me voy a detener en todos y cada uno de los puntos, porque ya son cosas que hemos visto a lo largo de otros vídeos y por lo tanto creo que haría el vídeo muy largo el repetirlas otra vez. Para los que nos seguís desde el principio ya sabréis que tenemos un par de streamings que hicimos en Twitch y que tenéis los vídeos aquí en el canal de YouTube y otras series con el contenido que vamos a ver aquí. Para los que sois nuevos, si venís aquí a nuestro canal de YouTube veréis que tenemos varias playlists y las que os pueden servir para esta serie serían la de Docker y Symfony, la de Docker también, si no tenéis muchos conocimientos en Docker, y también la de Testing en Symfony, que es donde explicamos en detalle cómo configurar todo para hacer testing y utilizar PHP Unit. En la parte de refactoring de esta serie, que no sé si me dará tiempo a hacerlo en este vídeo, si no lo haré en el siguiente, será refactorizar ese controlador de registro y para ello utilizaremos la técnica que vimos aquí en el streaming que hicimos en Twitch, aquí el 8 de febrero, en el que explicamos cómo crear una lógica utilizando los argument resolvers de Symfony para transformar nuestras requests a objetos de nuestro dominio. Ya os digo, lo que me interesa de esta serie es que veáis cómo es la metodología de hacer TDD, más que aprender estos conceptos que ya están explicados en otros vídeos. Y ahora que hemos terminado con la intro, vamos a venir aquí a nuestro IDE y lo que voy a hacer es lo siguiente. Como dije al principio, vamos a crear un caso de uso para registrar usuarios. Entonces yo aquí dentro de la carpeta test functional controllers voy a crear otra carpeta que va a ser user y dentro voy a crear una clase. Y la voy a llamar register action test. Bueno, no sé cómo le llamé. Si le llamé health check controller, pues le voy a llamar register action controller o register controller mejor. Test. Entonces aquí esto va a extender de web test case. Y entonces vamos a empezar al igual que hicimos en el vídeo anterior. Primero voy a crear aquí una constante privada que va a ser mi endpoint. Y veamos cómo le llame. Vale, le voy a poner barra API, barra v1, barra users, barra register. Voy a crear aquí un método público que va a ser el setup. Y vamos a tener aquí el parent setup y esto tenemos que ponerle aquí void. Y por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer una petición de tipo post a este endpoint. Entonces lo que voy a hacer aquí es crearme un client. Y con este cliente voy a hacer una request de tipo post a nuestro endpoint. Vale, y entonces aquí si os fijáis tenemos más parámetros. Nosotros lo que queremos es enviar el payload a través del content, pero de momento lo vamos a dejar vacío. Por lo tanto, esto le haremos así, otro array vacío, y aquí, donde se pide el content, lo que voy a hacer es un JSON encode de un array vacío. Aquí me está indicando que tengo que añadir la extensión JSON en mi composer. Podemos hacerlo automáticamente, ¿veis? Lo añade aquí, pero lo he hecho mal, que me lo ha añadido en dev. Y tenemos que añadirlo aquí. Vale, ahora veis que ya no se queja. Y ahora tenemos el response, que va a ser igual a client get response. Y ahora tenemos que comprobar que el código que nos está devolviendo nuestro endpoint es un 201, porque es el código que se utiliza cuando se crea un recurso. Por lo tanto, voy a decir que
Este es el expected, por lo tanto JSON response created va a ser igual a response get status code. Entonces me voy a copiar, bueno, esto lo he hecho mal. Esto tiene que ser otro método que es test register user e iría aquí. Vale, o sea, tenemos el setup y luego tenemos nuestro caso de uso. Me voy a copiar el nombre del método, voy a venir aquí y entrar en el contenedor de backend y lo que voy a hacer es ejecutar bin php unit y de filtro le voy a pasar el nombre del método. Si yo ahora lo ejecuto, vemos que otra vez nos ha vuelto a fallar, al igual que en el vídeo anterior, porque no encuentra la ruta. Entonces lo que voy a hacer es crear la lógica necesaria para que este test pase. Por lo tanto, vamos a venir aquí a nuestra carpeta de src controller y voy a crear aquí user, una carpeta user, y dentro voy a crear mi clase register controller. Vale, le voy a añadir aquí un método público invoke que va a recibir un objeto request y que me va a devolver un JSON response. Y de momento lo único que quiero hacer es devolver, bueno, un new JSON response sin contenido de momento y el código va a ser un created. Y ahora tengo que definir indicarle a Symfony que este controlador va a ser el que voy a utilizar en ese endpoint. Por lo tanto, tenemos que venir aquí a nuestro archivo de rutas y voy a crear otra ruta que va a ser API register user, por ejemplo. Vale, lo voy a indicar así. El controlador. Y los métodos permitidos van a ser simplemente de tipo post. Por lo tanto, si yo ahora vengo aquí y ejecuto bin console debug router, vemos que ahora tengo aquí una ruta de tipo post que es API v1 user register. Por lo tanto, mi ruta ya estaría definida. ¿Qué pasa si intentamos pasar el test? Vale, pues ahora vemos qué pasa, porque ha encontrado esa ruta y el código que devuelve es el que está esperando el test. Por lo tanto, ya hemos utilizado TDD para crear nuestro endpoint. Lo que vamos a hacer ahora es seguir creando tests para ir cubriendo todos los casos de uso que tiene este endpoint. Por ejemplo, vamos a imaginar que necesitamos un nombre, un email y una contraseña para registrar a un usuario. Pues lo que voy a hacer es crear un test que va a comprobar que en ese request tengo esos valores. De tal manera que si falta alguno de ellos, de un error de path request, que sería un código 400. Por lo tanto, como tengo que pasar 3 parámetros, tengo que crear 3 tests. Por ejemplo, voy a crear el primero en el que no se le pasó un nombre y lo que puedo hacer es, bueno, iba a copiarme esto, pero lo que voy a hacer es, como voy a utilizar este cliente en todos mis tests, va a ser crearlo aquí en el método setup para que pueda ser utilizada la misma instancia por todos los métodos. En el vídeo que os mostré antes en nuestro canal de testing funcional en Symfony, tenéis explicado lo que voy a hacer aquí. Por lo tanto, simplemente lo voy a hacer y a utilizarlo. Vale, aquí me está fallando porque me ha puesto que seguramente estoy utilizando PHP 7.2 por mi fichero Composer. ¿Veis aquí? Y bueno, lo voy a cambiar ahora ya para aprovechar y voy a poner aquí PHP 8.0. Entonces si ahora vengo aquí atrás ya no se queja. Entonces esto va a ser un browser kit, perdón, kernel browser. Y este va a ser mi cliente y va a ser igual a null al principio. Y lo que voy a hacer es ponerle aquí esta marca y entonces ahora lo que voy a hacer aquí en el setup va a ser que si es nulo lo voy a crear.
Y ahora le voy a añadir el header para el content type para indicarle que quiero hacer las peticiones en tipo JSON. Por lo tanto va a ser self client set server parameter y aquí le voy a indicar el key que es content type y va a ser application JSON. Por lo tanto ahora puedo borrar esto de aquí, la creación del client, y aquí hacer un self client y lo mismo aquí abajo. Voy a intentar pasar el test otra vez. Vemos qué pasa y aquí esta R es de que me está dando una advertencia porque hay un test que no tiene nada, que es el que estamos creando ahora. Por lo tanto, lo que voy a hacer es ahora un payload. Y esto dijimos que tenía que tener nombre, email y contraseña. Por lo tanto, lo que voy a hacer es pasarle solo el email. Y de contraseña le vamos a pasar... Bueno, voy a poner password 123. Y ahora lo que voy a hacer es esta misma petición. Solo que aquí ahora en el JSON encode, en vez de pasar un array vacío, le voy a pasar ese payload. Si yo ahora ejecuto este método, bueno, aquí me tiene que devolver un batch request, perdón. Si ejecuto el test, veo que está fallando y me dice que está esperando un 400 y esto ha devuelto un 201. Pues ahora lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro controlador y añadir la lógica para que este test pase. Por lo tanto, aquí en el register controller lo que voy a hacer es que data va a ser igual a JSON decode de request get content y le voy a pasar true para que me cree un array asociativo. Entonces en este data yo voy a tener un array asociativo con la información. Si pongo aquí un breakpoint, vamos a probarlo con el debugger. Vemos que tenemos un array vacío y eso es porque estoy ejecutando el primer test cuando debería estar ejecutando este de aquí. Vamos a detener la ejecución. Y ahora aquí a filter le voy a pasar el nombre del nuevo método. Y ahora aquí vemos que en data ya tengo un array con email y contraseña. ¿Vale? Y no tengo el nombre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Comprobar si este request tiene todo lo que yo necesito. Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí es... Voy a decir que si la clave name no existe en data, voy a lanzar una excepción de tipo batch request, que es el código 400, y aquí puedo poner cualquier mensaje. Por ejemplo, name is mandatory. Por lo tanto, si yo ahora vengo aquí y ejecuto el test, vemos que ha pasado, ¿vale? Porque se está comprobando que si el nombre no está incluido en el payload, tiene que ser un batch request. Y ahora tengo que hacer lo mismo para el email y para la contraseña. Así que voy a poner aquí en name Juan. Voy a borrar el email y esto tiene que ser batch request. Por lo tanto, si ahora me copio este método y lo ejecuto, vemos que me está dando un error porque efectivamente no se está haciendo esa comprobación. Por lo tanto, tengo que venir al controlador y hacer esto mismo para el email. Si ahora yo lo ejecuto, vemos qué pasa. Llegados a este punto del vídeo, creo que ya habéis visto cómo es la mecánica y cómo es la lógica de esto de TDD. Los que ya hayáis trabajado con test funcionales, probablemente en vuestros proyectos lo que hacéis es, hacéis todo el código y después cuando creéis el caso de uso para ese controlador, muchas veces por pereza o porque no tenemos tiempo, lo hacemos rápido. Es decir, si tú has creado el controlador, ya has hecho todas las comprobaciones y ya lo has probado con Postman o con el cliente que estás utilizando, normalmente lo que se suele hacer es crear un método para comprobar, por ejemplo, que no se le pase el nombre y el resto ya se omiten. ¿Qué pasa con esto? Que aunque tú hayas programado eso y sepas que funciona, no hay test que estén cubriendo esos casos de uso.
Es como, vale, yo lo he hecho, sé que funciona y con hacer un test para comprobar que uno de los valores no se le ha pasado al controlador, simplemente decimos, bueno, pues ya está, funciona. Pero ¿qué pasa si dejáis de trabajar en ese proyecto o un año más tarde un compañero vuestro tiene que trabajar en él y se produce un error? Entonces, lo bueno de utilizar TDD es que nos estamos forzando a hacer todos los tests para todos los casos de uso. Por lo tanto, nuestra aplicación va a quedar mucho más estable y mucho más robusta y testeada. Bueno, me acabo de dar cuenta de que la webcam no estaba funcionando, la acabo de poner ahora, pero bueno, lo importante es el código y más que verme a mí. Entonces, ya tenemos este caso de uso para el nombre, para el email y ahora nos queda para la contraseña. Vale, entonces para la contraseña simplemente voy a poner aquí el email. Bueno, voy a dejar este name, voy a poner aquí otra que sea email. Y voy a borrar la última. Y exactamente lo mismo, voy a ejecutar el test. With no password, me está dando el error. Vengo al controlador otra vez, tengo que copiar esto. Pegarlo aquí. Y poner password. Vale, si yo ahora ejecuto el test, veo qué pasa. Puedo ejecutarlos todos, de vez en cuando os lo recomiendo para evitar que rompáis algo y que os deis cuenta mucho más tarde. Si yo ahora los ejecuto, vale, me está dando un error porque el test que había creado al principio está esperando un 201, pero ahora está dando un 400 porque no le estoy pasando nada. Por lo tanto, ahora me tendría que venir aquí a mi Register Controller Test, venir al primer test y añadir la lógica necesaria para que pase. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es copiarme esto de aquí. Perdón, solo el payload. Voy a venir al primer test en el que le estaba pasando un array vacío. Y lo que voy a hacer es crear aquí un payload completo y que sea válido para mi controlador. Entonces, ahora este payload es el que le tengo que pasar aquí. Venimos nuevamente a mis tests, los ejecuto y vemos que ahora tengo 5 tests y las 5 comprobaciones se han hecho correctamente. Otra cosa que quiero comentar llegados a este punto del vídeo es que, como podréis comprobar, ahora lo estoy haciendo todo en el controlador. Es decir, estoy haciendo todas las comprobaciones y en siguientes vídeos voy a hacer toda la lógica en este controlador. Porque lo que me interesa es que veáis el concepto de TDD en sí. Habréis visto en la miniatura del vídeo que hay una imagen muy similar a esta. Y esto es lo que quiero que veamos en esta serie de vídeos. Primero tenemos que escribir un test que falle, luego hacer que el test pase y luego refactorizar. A medida que vayáis trabajando con esta técnica, iréis siendo más hábiles a la hora de crear ya un código muy estructurado. Es decir, si ya sabéis que vais a tener que hacer esto, pues lo que podéis hacer es utilizar la técnica que vimos en el streaming de Twitch, que es utilizar los argument resolvers para transformar estas requests y validar los datos utilizando el validator component de Symfony. Pero lo que quiero que veáis es cómo sería desde cero. Es decir, si nunca habéis utilizado esta metodología, que sepáis cómo se hace desde cero para que luego vosotros vayáis perfeccionándola y buscando la forma con la que os encontréis cómodos. Así que una vez visto esto, yo lo que voy a hacer ahora es añadir la lógica necesaria para poder guardar al usuario. Es decir, yo necesito una entidad, necesito un repositorio y una base de datos. Entonces, con nuestra estructura de Docker, si venimos aquí a nuestro fichero Docker Compose, vemos que tenemos una base de datos que está en localhost en el puerto 10.000. Por lo tanto, voy a venir aquí. Y voy a crear la conexión. Vale, está conectado correctamente. Y vemos que tenemos aquí tanto el database test como el database. Vale, entonces aquí en esta base de datos que se llama database es donde yo quiero crear mi tabla de usuarios. Entonces, cosas que necesitamos en Symfony para hacer esto. Bueno, pues por una parte necesitamos tener Doctrine. Por lo tanto, aquí voy a hacer composer require ORM. Y esto lo que va a hacer es instalarme Doctrine con todas las dependencias que necesito para trabajar con bases de datos. Veis que ahora me he creado aquí en el fichero .env una entrada.
Por lo tanto, si yo vengo aquí al mi punto .env, voy a quitar todo esto. Vemos que ahora tenemos aquí para hacer una conexión de base de datos. Como estamos utilizando MySQL, voy a eliminar el resto y aquí voy a poner user root, password es root y esto es el nombre de la base de datos en mi Docker Compose, que es este. Y la base de datos que se llama database. Y server name lo voy a poner 8.0, que es la que estamos utilizando. Entonces, con este parámetro ya le estoy indicando a Symfony cuál es la URL para conectarse a mi base de datos. ¿Cómo puedo comprobarlo? Pues si yo ahora hago bin console, tenemos aquí varios comandos que ha creado para Doctrine y lo que puedo hacer es, por ejemplo, el de migrations status. Y vemos que está conectado correctamente, si no aquí me saldría un error en rojo indicando que no se ha podido hacer la conexión. Por lo tanto, mi aplicación Symfony ya es capaz de leer la base de datos que tenemos en nuestro contenedor de Docker. Lo que voy a hacer a continuación es crearme la entidad. Por lo tanto, aquí en src vemos que ahora tengo una carpeta entity y otra repository que se han creado al instalar Doctrine. Por lo tanto, voy a crear aquí user. Y aquí voy a crear los atributos que van a ser string id, string name, el email y el password. Bueno, creo que aquí esto lo puedo autogenerar. El constructor, y el constructor va a recibir nombre e email. Bueno, también necesito el componente UID de Symfony para asignarle el ID. Así que composer require Symfony /UID. Vale, ya tengo el componente UID. Por lo tanto, aquí puedo decir que this ID va a ser igual a ese componente. Y lo voy a convertir a formato string. Y password, de momento, lo voy a dejar a null. Y por lo tanto tengo que cambiar aquí esto. Porque ya veremos más adelante cómo asignarlo. Y ahora lo que voy a hacer aquí es crear los getters. Vale, de momento lo voy a dejar para todos. Y para password voy a crear un setter también. Perfecto, ya tengo mi entidad. Puedo borrar este gitignore. Y ahora tengo que crear el repositorio, que es el que va a guardar el usuario en la base de datos. Por lo tanto, dentro del repositorio voy a crear user repository. Esto va a extender de service entity repository, que ya es de Doctrine, para crear un repositorio como servicio. Esto del constructor va a recibir manager registry. Y aquí voy a poner parent construct y esto va a recibir ese manager registry y mi clase de usuario. Voy a crear un método save que va a recibir un user y lo que voy a hacer es con el entity manager un persist de user y un flux para guardar en la base de datos. De momento simplemente lo voy a dejar así, porque lo que me interesa es simplemente ir cubriendo el caso de uso para guardar un usuario. Por lo tanto, ahora en mi controlador lo que tengo que hacer es crear un usuario que va a ser new user y esto necesito un name, por lo tanto puedo hacer data de name y necesito un email. Y ahora tengo que inyectar aquí el repositorio en el constructor. Lo inicializo y ahora lo que voy a hacer aquí es this user repository save user. Vale, y esto con lo que va a hacer es guardar ese usuario en la base de datos.
pero no tenemos la tabla. Entonces tengo que venir aquí a Packages, Doctrine, y voy a configurar Doctrine para indicarle dónde están mis archivos de mapping. Aquí en vez de anotaciones voy a utilizar XML, y aquí en vez de estar en Source Entity van a estar en config /orm /mapping. Por lo tanto voy a hacer config orm mapping, y aquí voy a crear un archivo que va a ser user.orm.xml. Entonces vamos a crear nuestro mapping file. Va a ser user, table user, el ID va a ser el campo ID, tipo string, y de longitud 36 caracteres, que es la longitud del UID. Y ahora los campos, va a tener un field, que va a ser name, le vamos a poner una longitud de 20, field email, le vamos a poner longitud de 100, y field password, que también va a tener una longitud de 100 y va a poder ser nullable. Entonces, yo ahora con este mapping file lo que puedo hacer es venir aquí a la terminal y ejecutar bin console doctrine migrations diff. Me está diciendo user repository. Vale, manager registry. He inyectado el que no es, porque me está indicando que este es el que le tengo que pasar. Doctrine persistence, manager registry. Yo le estaba pasando el de Symfony Bridge. Vale, fijaos que este error explica muy bien qué es lo que está pasando. Por lo tanto, si yo ahora vengo aquí a mi repositorio, tengo que cambiar este manager registry por este otro. Y ahora, si ejecuto ese comando, vemos que se ha creado una nueva migración en la carpeta migrations. Por lo tanto, si vengo aquí a migrations, bueno, ya puedo borrar esto. Tengo una migración nueva. Aquí lo voy a poner en get screenshot creates user table. Y aquí, como podéis comprobar, tengo ya la migración, que es create table user. Me está creando, bueno, aquí me está creando el ID como varchar y yo lo quiero como char36. Entonces, eso lo vamos a corregir ahora. Tenemos el name, not null, email not null, password default null, y luego el primary key, que es el ID. Para corregir esto, vamos a venir aquí a mi fichero de mapping y le voy a indicar column definition char36 not null. Entonces puedo cargarme esta migración de aquí, ejecutar el comando de nuevo, y ahora fijaos que ya tengo el ID tipo char36 not null. Vale, entonces eso, si no sale a la primera, borréis la migración, corregís vuestro mapping file y lo hacéis hasta que tengáis el resultado que queréis. Y el down, para eliminar la tabla, está correcto. Vale, entonces ahora que ya tenemos la migración, vamos a ejecutarla con migration migrate, y le voy a poner -n para que no me pregunte. Vemos que he ejecutado una migración y ahora refresco mi base de datos. Tengo por una parte la tabla de migrations, donde se guarda la información de la migración que acabo de ejecutar, y por otra parte la tabla user, que podéis ver que tiene el ID, nombre, email, que son obligatorios, y password, que no es obligatorio. Ya tenemos prácticamente completo nuestro caso de uso en el que estamos comprobando esto, y por otra parte también tenemos los casos de uso que comprueban que se esté ejecutando correctamente. Entonces, yo ahora lo que puedo hacer es abrir Postman, y ahora aquí puedo crear una llamada de tipo post. En content type dijimos que era application JSON. HTTP, aquí es API 1 register, porque lo habíamos puesto en el puerto 1000 el servidor web, API v1 y register. Y ahora aquí en el body tengo que pasarle un name, tengo que pasarle un email, tengo que pasarle un password
Y si lo ejecuto, vale, me está dando aquí un error. No he encontrado el método post API v1 register. Vale, porque es API v1 users register. Vale, vemos que me ha dado un código 201 sin ninguna respuesta, porque le hemos pasado null. Y eso es que está correcto, porque nuestro controlador vemos que estamos devolviendo null, pero el código 201. Si yo ahora vengo a mi tabla user, vemos que tenemos aquí ya el usuario con ID, nombre, email y no tenemos contraseña. Entonces vamos a añadir la lógica para guardar la contraseña. Voy a venir aquí a la terminal y voy a hacer composer require symfony barra security bundle. Y esto me va a proveer con todas las herramientas y librerías necesarias para poder encriptar contraseñas. Aquí en config vemos que tenemos el archivo security YAML y ahora tenemos que configurar el encoder para las contraseñas. Encoders, y voy a poner la ruta el namespace de mi entidad user. Y en algorithms le voy a poner auto, ¿vale? Para que Symfony se encargue de encriptarlo. Y ahora en mi controlador tengo que inyectar user password encoder interface. Vamos a inicializarlo. Y ahora aquí lo que puedo hacer es user set password y voy a llamar a ese encoder y encoded password. Y aquí le voy a pasar el usuario que acabo de crear como primer parámetro y como segundo parámetro el data de password. Como podéis comprobar, aquí se está quejando porque está esperando una instancia de user interface y mi usuario no implementa esa interfaz. Voy a venir a user, implementar user interface y añadir los métodos que implementa esta interfaz. Y de momento lo que voy a hacer es simplemente dejarlos así. En getUsername le voy a poner que devuelva this email. Y esto lo veremos para la parte de autenticación. Aquí le voy a poner void y en getRoles simplemente voy a devolver un array vacío porque no vamos a tener roles. Entonces, ahora si venimos aquí al controller, vemos que ya nos está quejando y ahora en teoría sí que encriptaría la contraseña. Lo que voy a hacer es borrar a este usuario que he creado, voy a volver a Postman y volver a crearlo. Vemos que tengo un código 201 y si refresco ahora aquí, vemos que ya tenemos a este usuario que hemos creado y con su contraseña. Ya tenemos el caso de uso completo en el que creamos un usuario con nombre, email y una contraseña que se encripta automáticamente utilizando el security component el security bundle de Symfony. Y ahora vamos a probar los otros casos de uso. Si yo por ejemplo no envío el nombre, vemos que me está dando aquí un bad request y el código y el mensaje es name is mandatory. Lo mismo para el email. Bueno, el mensaje tengo que cambiarlo. Tengo que poner aquí email y en el último, bueno, este es password, perdón. Y este es email. Vale, entonces si ahora hago clic, email is mandatory. Y por último, si no envío contraseña, password is mandatory. Vale, y esto es de momento lo que os quería mostrar en este vídeo. Ha sido un poco largo al final y además tiene mucho contenido. Entonces, si os habéis perdido en algún momento, os recomiendo que volváis a verlo porque la verdad es que no contaba con que habría que hacer tantas cosas, pero al final sí, con el tema de instalar Doctrine y configurarlo, crear la migración, instalar el security component, implementar la interfaz en user y demás. Pero bueno, básicamente la parte que me interesa que veáis más es la del principio, es decir, la de cómo hemos creado nuestros casos de uso para cubrir todos los escenarios posibles a la hora de registrar un usuario con test y luego cómo hemos ido añadiendo cosas en nuestra aplicación para hacer que estos tests pasaran. En el siguiente vídeo veremos la última parte del círculo de TDD. Como vimos en la imagen, hemos escrito los tests, nos fallaban, hemos hecho que pasaran y ahora que pasan vamos a refactorizar y eso lo veremos en el siguiente vídeo.